Buenas noches, domingo 25 de febrero, exactamente las 20:37 pm. Lincoln, provincia de Buenos Aires, Argentina, para todos y para todas. Bueno, pasamos la luna llena en Virgo, ayer 24 de febrero, todavía la luna está en Virgo, entonces podemos aprovechar esta energía virginiana del orden, de la limpieza, del servicio, de la organización, de trabajar esto de dónde nos sentimos útiles. Un poco donde está Virgo es donde nosotros sentimos que somos útiles. Fíjense el grado 5 de Virgo en la carta natal de ustedes y el grado 5 de Piscis. ¿Por qué? Porque la luna, para que sea llena, la luna está en Virgo y el sol está exactamente en el mismo grado, pero en el signo opuesto, en este caso en Piscis. Y para esta luna, el regente de Virgo, que es Mercurio, estaba en Piscis, en conjunción al sol. Fíjense que hay como un ida y vuelta. Por lo tanto, Mercurio en oposición a la Luna. Vamos a traducir qué quiere decir esta energía. Mercurio en oposición a la Luna implica que no son días estos favorables ni para las negociaciones ni para las comunicaciones, donde hay una tendencia al malentendido. Mercurio ubicado en el signo de Piscis, Mercurio rige el pensamiento, rige la palabra, el movimiento, los papeles, los chismes, las comunicaciones, ¿no? Entonces, un Mercurio en Piscis, fíjense que la gente que tiene Mercurio en Piscis es más soñadora, es más volátil, por ahí cuesta un poco la concentración, porque la mente está puesta en otras cosas, ¿no? La falta de estructura pisciana hace que nos cueste focalizar, nos cueste concentrarnos. Y lo mismo pasa en la palabra, como a veces vieron que por ahí da mucha vuelta, cuesta ir al foco. Entonces, de por sí, Mercurio está en un signo donde le cuesta un poco esto de fijar la atención en las cosas prácticas, ¿no es cierto? En las cosas más terrenales. Entonces, si esto además lo vemos en oposición a la luna son nuestras emociones. La luna tiene que ver con todo lo que rige lo familiar, todo aquello donde nosotros ponemos nuestra seguridad emocional. Entonces, si no podemos hacer conexión con nuestra seguridad emocional, probablemente lo que salga de nosotros está regido por nuestros miedos o por nuestras negaciones o por nuestras proyecciones. Entonces, le decimos a otros o ponemos afuera un montón de emociones que no podemos reconocer en nosotros. Y por supuesto, como las lunas llenas desatan tempestades, ¿por qué? Porque la luna, que es la que esconde nuestros secretos emocionales inconscientes, se ve desnuda por el reflejo del sol. Entonces, quedamos expuestas, quedamos a la deriva. Esto hace que genere mucha tensión, sinceramente mucha tensión, porque ¿cómo hacemos para tapar esto que quedó al desnudo? ¿Cómo hacemos para esconder esto que creemos que todo el mundo se está enterando? ¿Cómo hacemos nosotros para escondernos de nosotros? Porque empiezan las revelaciones. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ayer 24 de febrero, lo pueden haber sentido hoy también 25, emocionalmente tenso, ¿no? Pesado. Para algunos habrá sido más pesado que para otros porque tiene que ver con la propia carta, pero cuánta cosa devela, cuánta cosa sale a la luz, cuánta, realmente. En esta semana, que empieza con el lunes 26 de febrero, es una semana de algunas particularidades. Lilith puntualmente va a estar en tensión con Venus. Y esto, créanme, que tiene que ver un poco con la ira femenina, ¿no? Venus, la regente del signo de Tauro, la regente del signo de Libra, aquella energía femenina que siempre está buscando la belleza, el placer, trabajando sobre los propios valores, también empieza a ser como una especie de luna llena con la propia sombra, que es la luna negra, que es esta parte femenina, también venusina, pero que queda en el exilio, que en algún momento fue excluida por
mostrar las tentaciones, el poder femenino, la furia femenina. Está muy reprimida la furia, el enojo, la ira, porque por supuesto representan nosotros sentimientos que no queremos tener, que nos exponen. Cuando nosotros estamos pasando por momentos de furia o por momentos de ira, suelen salir aquellos demonios que desde la templanza del carácter podemos dominar. Y cuando salen a la luz, quedamos expuestos y expuestas con toda nuestra vulnerabilidad. Porque cuando entramos en la furia, cuando entramos en la ira, es cuando perdemos absolutamente el control. Porque el primer control que perdemos es el de nuestro carácter, el de nuestro temperamento, ¿no? Estamos con un carácter débil, aunque en apariencia, diría Rolón, parece un carácter fuerte. Hay gente que carácter fuerte porque se enoja. No, eso es un carácter débil porque no puede controlar el temperamento. Entonces, en esta semana, mejor dicho, de mediados de semana en adelante, hay una ira femenina, una furia femenina que podemos notar que empieza a brotar. Esto no solo se refiere a las mujeres, hablamos de esta energía femenina que todos y todas tenemos dentro y que tiene que ver con esta capacidad de ser receptivos y receptivas, de abrirnos a un mundo que tiene que nutrirnos. Cuando esto no se produce, explota. Esta es una semana de riesgo en ese punto. Mercurio va a estar haciendo sextil a Júpiter, esto expande el pensamiento, expande la palabra, pero entonces, si tenemos a Mercurio en Piscis, que tiene que ver con lo colectivo, y Júpiter que está en Tauro, que tiene que ver con la Tierra y con los valores de nuevo, y entre los dos hacen un buen aspecto, también en esta semana va a haber noticias, va a haber movimientos, va a tratar de haber negociaciones, comunicaciones, palabras. El tema es cuando no nos podemos poner de acuerdo, porque cada uno de nosotros, tanto en la vida familiar, en la vida de pareja, en la vida social, en la vida colectiva, porque esto pasa en Piscis, Mercurio en Piscis, y tiene que ver con lo colectivo, y Plutón en Acuario, que tiene que ver con la transformación colectiva, y Marte en Acuario también, moviendo acciones colectivas, y Venus en Acuario, moviendo el deseo colectivo, me dice que tal vez puedan ser días donde, si no podemos escuchar la otra opinión de una manera clara, relajada, sin pasarlo por el filtro de nuestros propios miedos, prejuicios y complejos, esto se puede complicar. Porque Venus versus Lilith, insisto, ¿no? Tiene que ver con trabajar la energía de la ira sin reprimirla. Lilith también va a estar haciendo un aspecto de tensión con Quirón. Entonces me parece que la ira viene por todos lados. Viene por el no sentirnos valoradas y valorados. Viene por reconocer que lo que somos no está puesto en primer lugar y en primera persona y por nosotros mismos. Es decir, ¿dónde nos ponemos? ¿En qué lugar nos ubicamos? ¿Dónde me ponen? Si me ponen ahí es porque yo me puse primero, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Y esto genera irritabilidad. Pero después también Lilith y Quirón, que está en conjunción al nodo norte, ahí realmente Lilith está muy activa todo el año, la luna negra, por lo tanto están activas nuestras emociones que hemos hecho mucho esfuerzo en suprimir, en reprimir. Mi sugerencia es que no reprimamos. Mi sugerencia es que si sabemos que esta energía está latente, podamos ver cómo la podemos canalizar. Mi sugerencia es que usemos esta luna llena en Virgo para ver qué aspectos de nuestra salud tenemos que atender y en este caso entraría la salud emocional y psíquica. Para poder empezar a dar cauce a todas estas emociones, a estos duelos, a estos miedos, a estas angustias, a estas sensaciones de injusticia con la que cada uno de nosotros está atravesando este momento tan puntual del mundo, para que esto no explote de manera colectiva, para que esto no haga salir los lobos hambrientos. Entonces, esta es una semana donde tenemos que utilizar mucho la inteligencia. Y ahí me parece que donde se ve el aspecto Mercurio-Júpiter, que es un aspecto positivo que vamos a tener, es
la inteligencia de pensamiento, las ideas expansivas de aquello que conviene o no conviene, cuándo callarse y cuándo hablar, qué guerras vale la pena luchar y qué guerras vale la pena dejar pasar, ¿no? Porque realmente no nos podemos estar enganchando con todo lo que pasa porque esto genera una gran tensión. Venus hace un buen aspecto al nodo norte. Venus hace un sextil al nodo norte y de alguna manera esto acompaña a Quirón porque, bueno, hay como por ahí, ¿por qué no?, una posibilidad en un sextil de Venus y el nodo norte que encontremos, conozcamos, vivamos situaciones interesantes con respecto a nuestro deseo. Venus en estos días va a estar entre el grado 10, 11 de Acuario. Mire cada uno y cada una qué está pasando en el grado 10, 11 de Acuario, con qué va a tener que ver esta puerta que se nos va a abrir en la semana. Si tiene que ver con la amistad, si tiene que ver con el amor, si tiene que ver con la familia, si tiene que ver con nosotros. Si algo de esto pasa en nuestra casa 12, entonces también pueden surgir propuestas de nuevas maneras de atendernos en nuestra psiquis, nuevas maneras de saldar deudas kármicas, nuevas maneras de reconocernos internamente para después hacer esta proyección. Entonces, me parece que es una semana de mucha sanación, pero también tengamos en cuenta que esta semana Marte va a estar en cuadratura a Júpiter. ¿Por qué? Porque Marte está en Acuario, Júpiter está en Tauro, están en cuadratura. Entonces, esta sensación que también podemos sentir de inacción, o esto lo podemos sentir nosotros, recuerden que Marte está en Acuario, entonces esto puede ser más a nivel global, ¿no? Más a nivel país, más a nivel mundo. Hay algo que no puede desarrollarse como quiere desarrollarse y esto genera tensión. Cuando Marte y Júpiter están juntos, esta lucha tiene que ver con una lucha de fe, con una lucha de ideales, pero ahora no están juntos, están en tensión. Entonces, la lucha y las ideas están ahí, ¿no?, como presionando. Fíjense cuánta tensión. Tensión que genera el dios de la guerra y tensión que genera la diosa del deseo en esta semana. Vamos a tener fuertes energías masculinas y fuertes energías femeninas luchando. Esto quiere decir que la lucha viene por todas partes. Y que me parece que es importante tratar de focalizar en las negociaciones que podemos hacer desde los circuitos más pequeños a las propias negociaciones también, en esto de poder parar un poco y escucharnos, que nos propone también Mercurio en Piscis, la posibilidad de escucharnos, la posibilidad del diálogo interno, la posibilidad de la expansión de la conciencia para poder entender cosas más allá de lo que nosotros creemos que son. Y de esta manera va a bajar. Ahora, si cada uno se queda fijo en sus posturas, las conjunciones del Sol y Mercurio, de hecho las personas que tienen a Mercurio y el Sol en conjunción, juntos, son conjunciones que nos hablan de creer que lo que nosotros decimos es ley y que lo que nosotros decimos es, pero si cada uno cree lo mismo, son, ¿no?, todo el tiempo tensiones entre unos y otros. Y esta es una energía que puede estar presente en estos días. Entonces, vamos a ir por el lado de buscar la sanación. Vamos a ir por el lado de la organización, por el lado de la utilidad, por el lado del servicio. Y trabajar con esta energía virginiana del servicio. Si nosotros trabajamos la energía virginiana del servicio y entendemos que somos seres que vinimos con una función a esta tierra y que a veces tenemos que dejar el ego en un costado y también potenciar aquellas cosas que conflictúan a nuestro ego, que nos ponen a prueba a ver qué tipo de utilidad tenemos para este mundo o no, y entender que esta utilidad no tiene que ver solamente con el placer personal, sino con el bien común, bueno, todas estas otras tensiones pueden bajar. ¿Por qué? Porque salimos nosotros, valga la redundancia, del centro de atención y miramos desde arriba. Esto nos pide el Sol en Piscis, mirar desde arriba. Esto nos pide la energía de la luna llena en Virgo, buscar lo espiritual, saltar el laberinto donde no encontramos puertas, entender que desplegamos alas y nuestra forma de salir es por el cielo. ¿Esto qué quiere decir traducido? Si nos quedamos solo en lo que vemos, puede ser devastador.
entendamos toda problemática o toda situación con una mirada energía dron, ¿no? Tipo drónica, mirándonos de arriba, entendiendo la jugada más amplia, sabiendo cuándo hay que hablar y cuándo hay que callarse, sabiendo qué batallas valen la pena y cuáles nos quitan la energía, pero las que valen la pena, que valgan la pena. Entonces, esta es una semana que va a depender, como tantas otras, de tu inteligencia emocional, de cómo, y de mi inteligencia, de todo, ¿no? Cómo había una frase que hablaba mucho de la energía de Virgo, y es, la voluntad es esto, ¿no? Es poder alejarnos de la autosatisfacción, precisamente porque sabemos que todo tiene un tiempo, que las cosas no son en el momento de forma voraz, sin pensar y solamente queriendo saciar los deseos, sino es trabajar duro por eso que nos interesa, con cierta pausa, con cierta disciplina, con cierto orden, para después poder lograr lo que deseamos. Probablemente esta semana tengamos que trabajar mucho esta energía, tengamos que trabajar mucho esta disciplina, tengamos también que enfrentarnos a la ira de varias o de varios que, sintiéndose olvidados, excluidos, marginados, no toleran más. Entonces, seamos soldados de la luz, como digo siempre, respiremos hondo, conectemos con la energía de Piscis y de Acuario en su grado más elevado, hagamos trabajar a nuestro ego y seamos de utilidad, de servicio, de ayuda y de solución, diría la luna llena en Virgo, para toda la humanidad. Muchas gracias.